Hola amigos del Grupo Cristiano Calle Belén, me da mucho gusto saludarles, poderles ver después de tanto tiempo. Me acompaña hoy mi esposa María Estela y estamos aquí para contarles que estamos reuniéndonos nuevamente en reuniones presenciales en Costa del Este, como ya todos saben. Es una gran bendición poder tener la oportunidad de reunirnos nuevamente en comunidad, de podernos saludar, de podernos ver y compartir la palabra. Así es, de verdad que yo estuve el domingo pasado, vamos a ver un par de imágenes de todo lo que ha sido esta actividad y de verdad que ha sido precioso, ha sido de enorme bendición podernos ver, poder conversar, poder hablarnos. Muchos incluso teníamos más de un año que no nos veíamos, así es que ha sido de verdad una experiencia maravillosa. Y más, como dice su palabra, estar juntos en armonía. Así es que de verdad que ha sido preciosa esta experiencia. Les invitamos ahora a escuchar una palabra por parte de nuestro querido amigo Dieter Ockleman. Así es que los dejamos con él y que disfruten esta enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Buenas noches y bienvenidos a esta reunión de los martes del Grupo Cristiano Calle Belén. En la noche de hoy quiero tocar una historia que tal vez nos pregunta de cómo está nuestra fe. Si estamos firmes en ella, no estamos firmes en ella, estamos flanqueando o no. Y es precisamente la pregunta que quiero hacer. ¿Cuál es la historia de tu vida? Esa historia que posiblemente, como muchas historias o capítulos dentro de nuestras vidas, están cargados de negativismo, cargados de un escepticismo. Y en esta época, y no deja de ser siempre tema, esta época de pandemia, donde tantas situaciones difíciles se han venido dando en cada una de las familias, de las personas, en los trabajos, en las empresas. Y la pregunta que se nos llega muchas veces es: ¿será que yo puedo alcanzar esto? ¿Será que salgo de esta situación? ¿Será que puedo salvar mi matrimonio? O inclusive, esto no es para mí. A mí las cosas no me salen bien. A mí siempre me ha tocado la parte difícil. Al otro le toca suave, pero a mí me ha tocado difícil. Pero hay una buena noticia dentro de todo esto, dentro de todo este escepticismo. Y es que el Señor cambia nuestras vidas. Él ha hecho promesas, las cuales Él siempre va a cumplir. Porque la palabra de Dios, sus promesas son en el sí y en el amén. Y podemos tener caminos muy torcidos y caminos muy difíciles, tal como se dice en Isaías. Él abrirá caminos donde no los hay. Y Él enderezará esos caminos que nos parecen torcidos. El Señor tiene ese poder. Y es precisamente ese poder al cual nosotros tenemos que acceder. Es precisamente esas bendiciones de las cuales el Señor nos prometió. Y quiero referirme directamente a la carta que escribe Pablo a la iglesia en Éfeso. Esa carta a los Efesios. Una carta que fue escrita en el año 60, pero es totalmente válida para hoy en día. No fue escrita para la iglesia antigua. No fue escrita para la iglesia primitiva. Para los efesios que hayan tenido tal vez algún tipo de problema de moralidad o decir, no. Simplemente es para reafirmar esa fe de los efesios. Y Pablo, en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, en el versículo 15 y 16, claramente dice que él no cesa de orar y de dar gracias
Y lo quiero leer. Versículo 15, capítulo 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y a qué se refiere él de que no cesa de dar gracias? Que él constantemente, por esta causa, él está dando esas gracias y se acuerda en sus oraciones de ellos. Y esa causa precisamente viene toda descrita en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Es más, en mi Biblia hay 2 títulos, perícopas, que separan estos bloques. El primero dice las bendiciones espirituales en Cristo y el otro es la acción de gracias y oración. Y es esa acción de gracias y oración que Pablo estaba ejerciendo. ¿Sobre qué? Sobre las bendiciones espirituales en Cristo. Y es que precisamente nosotros, si estamos pegados al Señor, pegados a Jesucristo, nosotros vamos a aumentar nuestra fe. Vamos a aumentar esa seguridad, esa certeza de lo que ha hecho el Señor por nosotros. En el versículo 7 del mismo capítulo 1 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había puesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Él nos dio todo. Él nos está dando esa redención, y es por su gracia. Él nos libró de todos los pecados. Y sin embargo, nosotros muchas veces terminamos con ese negativismo, que no sabemos cómo manejarlo, cómo caminar, qué hacer, de qué manera actuar. Se nos olvida muchas veces ese poder del Espíritu Santo, ese poder que estamos recibiendo de parte del Señor. Y sí, hay algo muy claro, muy importante, que nosotros debemos de estar buscando constantemente esa llenura del Espíritu Santo. El que nosotros podamos tener esa llenura y con eso mismo poder salir hacia adelante. Que ese escepticismo que tenemos nosotros, ese negativismo, sea eliminado completamente. Pablo fue claro, dando gracias sobre todas las bendiciones que él sabía que habían recibido ya todos. Y así como fue la carta para los Efesios en ese tiempo, esas bendiciones hoy en día siguen estando vigentes. Esas bendiciones nosotros las estamos recibiendo igualmente. El Señor nos ha llamado, el Señor nos ha redimido. Él derramó la sangre para limpiar nuestros pecados. Y al tercer día resucitó con poder. ¿Con cuál poder? Ese poder que Dios le dio, ese poder del Espíritu Santo, que lo sacó de esa tumba. Ese mismo poder lo tenemos nosotros. Ese mismo poder lo hemos recibido nosotros. Jesús habló y nos dice que nosotros daremos cosas más grandes inclusive que Él, cuando recibamos el Espíritu Santo. Es esa importancia la que tenemos, que tenemos que estar claros de estar recibiendo ello.
Pero también el Señor nos dice que no nos movamos hasta no haber recibido esa investidura. Lo podemos leer en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 4 hasta el 8. Y nos dice, esos son los discípulos estando juntos en Jerusalén. Dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esa espera que les pidió el Señor que estuvieran en Jerusalén es la espera que nosotros tenemos que aplicar de la misma manera. Esperemos a hacer las cosas hasta cuando tengamos nosotros la llenura del Espíritu Santo. No salgamos a ningún lado sin tener ese poder en nuestras manos. No hagamos planes de negocios, planes de la vida, planes de matrimonio, sin tener la seguridad de parte del Espíritu Santo. Él se lo está pidiendo a los discípulos diciendo, quédense quietos. Y de ahí llegan y le siguen. Y le dicen, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Pero recibiréis poder, ojo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque ahí es donde seremos testigos de absolutamente todo. Es importante que nosotros podamos quedarnos quietos. Es importante que nosotros podamos tener esa llenura del Espíritu Santo para caminar con ese poder, para poder actuar de acuerdo a Él. Tengamos presente que Satanás va a estar detrás de nosotros siempre, buscando de la manera que cómo podamos caer. Nosotros buscamos bendiciones y Satanás llega y dice, quédate quieto, quédate tranquilo. Si eso lo puedes hacer tú con tus propias fuerzas, tú no necesitas a nadie. Bueno, vamos a una historia que está en Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 46 al 52. Y es la historia de Bartimeo, ciego, que estaba al lado del camino y quien fue sanado por Jesús. Historia conocida por ustedes, pero la quiero volver a pasar. Y es Bartimeo, como ciego, en esa época, una persona ciega estaba condenada a no poder salir hacia adelante, condenado a ser un mendigo. ¿Estaremos nosotros en una condición de ellas, condenados como tal, porque Satanás es el que quiere que nosotros estemos condenados? ¿O seremos nosotros los que estamos llenos del Espíritu Santo y hablamos claramente con el Señor? Veamos la historia. Entonces, en el versículo 46 del capítulo 10 de Marcos, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y llama la atención precisamente que cuando él da voces, hay muchas personas
que llegan y le dicen que se quede más bien callado, que lo reprendían. Y eso es lo que hace Satanás con nosotros, que cuando tratamos de hacer unos pasos tímidamente, él llega y dice, no lo hagas. Si a la final tú lo puedes hacer solo, tú no necesitas ayuda adicionales. Tú eres capaz. ¿Y qué fue lo que hizo Bartimeo? Se quedó callado y dijo, bueno, sí, listo, perfecto, no hay ningún problema y estamos bien. A la final no necesito mayor cosa, solo quiero conocer a Jesús y darle la mano, saludarlo, pero a la final estoy bien, o sea, es cierto, no es tanto problema. Pero Bartimeo, ¿qué hizo? Alzó la voz inclusive más y siguió insistiendo a llamar al Señor. ¿Y qué sigue? En el versículo 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Perdóname, ahora sí me hago yo una pregunta y digo, ¿qué quieres que te haga? Jesús, Dios, haciendo todos los milagros. Y viene a preguntarle a Bartimeo, que lo conoce, estando ciego, sabiendo qué es lo que significa eso, a preguntarle que qué es lo que quiere que le haga. Como dirían los muchachos hoy en día, ¿qué es lo que preguntas? Pero Bartimeo no vaciló. Bartimeo inmediatamente llega y le dice, maestro, que recobre la vista. Y el Señor, ¿qué dice? Vete, tu fe te ha salvado. Bartimeo inmediatamente supo qué es lo que quería, pero lo expresó, lo dijo claramente. ¿Cuál es nuestra historia? Cuando nos preguntan que qué quiere que se nos haga, somos los que llegamos en ese momento a decir, no, yo estoy bien, tranquilo. Como dije antes, simplemente quería conocerte y ya. Pero a la final estoy bien. Y no termino de expresar mis necesidades. ¿Pero por qué? Porque no le tengo la confianza al Señor. Porque no creo en sus promesas. Porque las cosas que yo he visto de milagros no son para mí. La mujer cananea que decía, hasta los perrillos comen de las migajas que caen del piso. Esa fe es la que el Señor quiere que nosotros tengamos. Esa fe es la que cambia la historia de nuestra vida. Cambia precisamente ese yo no sé en yo sé. Que este matrimonio ya no tiene arreglo, que ya no lo puedo salvar. Este matrimonio se salva y se arregla. Porque para Dios no hay nada imposible. Esta situación de la pandemia que me tiene acabado, que me tiene en las ruinas, va a cambiar. Y hay bendiciones. En medio de estas dificultades hay bendiciones. Pero tengamos fe. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Y es expresar eso directamente. Tal como lo dijo Bartimeo en ese momento. Señor, quiero ver. Señor, yo necesito salir de esta situación. Yo necesito tu ayuda. Espíritu Santo, lléname y ayúdame, sosténme. Así que cualquier negocio que hagamos, cualquier amistad que empecemos nosotros, cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar, presentémoslas al Señor primeramente. ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy cambiando mi historia de la vida? ¿O sigo caminando
tal cual. Y diciéndole al Señor, bueno, no, tranquilo, yo estoy bien. Dándole las herramientas a Satanás para que nos llegue y nos arrastre y nos vuelva a llevar al mundo. No dejando de dar gracias por todas las cosas, por todas las bendiciones que hemos recibido. Eso es lo que oró Pablo. Cuando nosotros oramos el uno por el otro, tenemos poder. Hacemos muchas cosas. Cuando estamos solos, empezamos a perder. Caemos a lo profundo. No dejemos que estemos solos. Como dice la palabra, que no vaya uno solo, sino siempre dos, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y cuando una pareja está caminando, un matrimonio está caminando, que no vayan solamente dos, sino siempre tres, porque el Señor está en medio de él. Cuando nosotros estamos en un matrimonio, pedimos que seamos como cordón de 3 dobleces, que no se rompe fácilmente, precisamente porque ese centro es el Señor. Que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo y nuestra historia cambiará. ¿Cuál es tu historia? Toma una decisión y cámbiala. No creas en el Señor, pero créale al Señor. Si tú tienes dudas y no sabes cómo llegar a salir adelante, yo te invito a que recibas esta vida eterna, a que puedas tener esa llenura del Espíritu, convirtiéndote en un hijo de Dios. Y eso con una oración muy sencilla, nada místico, simplemente diciéndole al Señor, y te invito a repetir estas palabras detrás de mí: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, y yo reconozco que sin ti no soy nadie. Te pido, Señor, que tú entres en mi corazón, mores en él, que seas mi Señor y mi Salvador de hoy en adelante. Que quiero caminar siempre pegado a ti. Y te doy gracias, Señor, porque sé que tú me sostendrás para los restos de mis días. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Te conviertes en un hijo de Dios. Y te invito a que sigas este canal, te congregues, leas la Biblia, y si tienes dudas, si tienes algunas dificultades, no dejes de llamar a los contactos en la iglesia, en el grupo cristiano Calle Belén. Busca amigos que sean cristianos, que te puedan ayudar, que te puedan dirigir. Gracias a todos. Muchas bendiciones. Buenas noches. Wow, amigos, qué tremenda enseñanza. En realidad, cada vez y siempre que nosotros nos ponemos a la orden del Señor, cuando estamos llenos del Espíritu Santo y cuando permitimos que Él nos guíe, definitivamente todas las cosas van a ser para bien. Debemos llenarnos del Espíritu Santo, debemos dejar que Él nos ministre y que cada cosa que nosotros hagamos y todo nuestro caminar sea siempre acompañados de Él. Así es, definitivamente la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida que estemos más conectados con el Señor, vamos a tener la capacidad de escuchar su voz y de poder entender cuáles son los planes que Él tiene para nosotros. Sabemos que son planes de bien y no de mal. Así es que de verdad que ha sido una preciosa enseñanza. Nos llevamos con esto para toda nuestra semana y les dejamos ahorita con una preciosa alabanza por parte del grupo cristiano Calle Belén. Los esperamos en una próxima ocasión y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Bye. Bye.
Dios.